hace o piensa lo mismo. Esta es La Nube de Blue Radio. La actualización de las noticias está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Se reunieron los partidos de oposición, Jorge, y todo esto para consolidar una gran coalición de partidos que responden, o más bien que respalden a un único candidato en primera vuelta. Todo esto de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Hoy el turno fue para los directores de Cambio Radical, el Partido Liberal y el Centro Democrático, además de la U y los conservadores. Todos partidos políticos tradicionales. La idea es que a la consulta de oposición en marzo. @La Nube Blue, @Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube. Le quiero presentar a María Artunduaga. Bueno, presentar no, vamos a saludarla nuevamente porque es una invitada recurrente aquí en La Nube. Ella es fundadora y CEO de Samay. Esta es una startup colombiana que utiliza inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades respiratorias. Es creadora de un sensor torácico inteligente llamado Sylvie y anunciaron una alianza con un grupo global que ya ella nos va a contar para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar de forma temprana enfermedades de las vías respiratorias pequeñas. Hemos estado muy a tono con toda la industria de la salud, con todo esta categoría de la salud. La unión de la salud y la tecnología. Claro, hablando sobre la prevención, más allá que la atención de las enfermedades como tal y como con las tecnologías, muchos médicos, científicos se están moviendo hacia la prevención de enfermedades y pues por supuesto Sylvie, este dispositivo, ayuda en esto. Así que María, bienvenida a La Nube nuevamente. No, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy contenta de estar acá y contarles más noticias sobre la empresa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Con quién se unieron? ¿Y qué es lo que van a hacer para aquellos pacientes que pues van a ver en Sylvie una opción para detectar enfermedades de las vías respiratorias pequeñas? Que eso nos lo tienen que contar más adelante. ¿Cuáles son las grandes y las pequeñas? No, pues es interesante porque yo ni siquiera soy neumóloga. Es decir, yo soy médica de entrenamiento pues de la Javeriana, y yo estaba haciendo, de hecho era cirugía plástica, y hace poco fue que empecé, hace poco es que más o menos 6 años que empecé con la empresa. Las noticias que tenemos para compartir con todos los oyentes es que hicimos una alianza con una empresa italiana. Venden más o menos $4 billones al año, es grandísima, y ellos hacen medicamentos pues, para manejar enfermedades respiratorias, ¿sí? Se llama Chiesi. Y firmamos hace más o menos como unos 2 meses y nos están en este momento fondeando un piloto de más o menos 9 meses para empezar a desarrollar algoritmos de diagnóstico para una enfermedad que se llama enfermedad de la vía respiratoria pequeña, que viene a ser un predecesor de lo que es la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la que hablamos más o menos el año pasado, y de la que obviamente pues también puedo compartirles más sobre eso. La empresa, pues Samay como tal, inicia inspirada después de la tragedia personal que tuvimos. Mi abuela, ella vivía en Bogotá, y hace unos años ella fallece de una crisis respiratoria que no se detecta a tiempo. Y a raíz de esa tragedia familiar, inicio, digamos, la búsqueda de la creación de una tecnología que le pueda ayudar a los pacientes con enfermedades respiratorias a entender cómo sus pulmones están funcionando, y sobre todo hacerlo de una manera mucho más asequible con un sensor que en este momento te lo voy a mostrar. Este es uno de los prototipos que se llama Sylvie. Es un prototipo, en este momento vale $70 imprimirlo y ponerle, digamos, todos los componentes. Lo que nosotros estamos haciendo es que creamos unos audífonos para el pecho, ¿sí? Los audífonos que yo tengo puesto en este momento, lo que hacemos es que agarramos los audífonos que uno usualmente se pone en la cabecita y le creamos una nueva forma que eventualmente se va a simular más al parche. Y de hecho este es el nuevo modelo que tenemos la ayuda ahora de un veterano en la industria de dispositivos portátiles y wearables, y lo que hacemos es que mandamos sonido de atrás hacia adelante y utilizamos el principio físico de la resonancia para entender qué está pasando con los volúmenes de aire adentro. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es que con un prototipo que en este momento cuesta $70 y eventualmente puede costar solo $40 cuando escalemos con la parte de la manufactura, somos capaces de darte a ti los números
y el diagnóstico como tal de una máquina que puede costar entre $2,000 a $5,000, $12,000 o $80,000 cuando es la más grandota y la que te bota más parámetros. Wow. Entonces ese es el gran como breakthrough, la innovación que tenemos. De hecho ya tenemos a la fecha 14 patentes otorgadas, 5 de ellas por ejemplo en Estados Unidos, 20 en Europa, tenemos en China, en Corea, tenemos también en Japón, en Australia, en Colombia todavía está pendiente y en otros cuantos países de Latinoamérica. Y la parte, digamos, de la enfermedad de vía respiratoria pequeña es, como te decía, el predecesor, el que está antes de la EPOC. Y lo que pasa es que cuando los pacientes o la gente en general, por ejemplo, no necesariamente el que fuma, cualquier persona que está expuesto, digamos, a humos, por ejemplo, un peluquero, una persona que trabaja en minas, alguien que esté expuesto todo el tiempo a este tipo, digamos, de polución, puede tener daño de los alvéolos. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vieron biología en el colegio. Los alvéolos pulmonares. Esos son los términos que uno se acuerda, de los pocos términos que uno se acuerda, sí. Los alvéolos pulmonares, sí. Esa es una de las que se acuerda. Exacto. Entonces el pulmón es como una mata, sí, es una mata así gigante. Y los alveolitos pues son digamos, los órganos más pequeños en donde pasa todo, en donde entra el aire y hay perfusión y hay cambio, digamos, gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se expone a este tipo, digamos, de agentes, el alveolo o la vía respiratoria pequeña, que viene a ser el bronquiolo o el alveolito chiquito, que es como la parte de como la florecita, digámoslo así. Sí. Lo que pasa con eso es que se empieza a inflamar. ¿Sí? Se engrosa, se vuelve gordito, el cuerpo como tal empieza a tratar de remodelar, causa fibrosis porque no se remodela de la manera correcta, y lo que eso empieza a alterar es hay más obstrucción al flujo del aire y empieza entonces la vía respiratoria pequeña a atrapar más aire adentro y todo se empieza a alterar, ¿sí? Se altera, ya no entra la cantidad necesaria, digamos, de aire suficiente y el oxígeno tampoco se intercambia de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? En este momento el problema que hay es que la gran mayoría de gente con EPOC, cuando se le hace el diagnóstico con espirometría, muchos de ellos, el 40% de ellos ya tiene daño de la vía respiratoria pequeña. Entonces el problema tecnológico en este momento es que estamos todavía utilizando una tecnología que se inventó hace 170 años, que es el espirómetro, y que no se ha cambiado y que seguimos utilizándolo, pero que se le escapa a un montón de gente que tiene ese daño, y es muy importante obviamente detectarlo, ojalá en las épocas más tempranas para empezar a hacer cambios, intervenciones. Es muy curioso que este dispositivo que no se cambia hace 170 años o 70 años, con toda la tecnología que tenemos hoy no haya avanzado, pero es que son tantas enfermedades y tantas condiciones y tantas que afectan de manera como masiva, que le prestan más atención a esto, pero mire que estas condiciones que tal vez pues no son, a ver, no quiero minimizar el impacto de una enfermedad u otra, pero estas no atraen tanto la atención para tener el desarrollo en términos de investigación y la actualización de dispositivos que se requiere, ¿no? Claro. Es muy curioso. Pero antes de continuar y hacer la pregunta a María, ¿no siente que cuando hablan de todos estos temas usted necesita respirar más? Como que tomar aire, porque hay algo en la sensación que le dice a uno, espera a ver si yo estoy respirando bien. Bueno, pero hablando de Silvi, que para los que no lo vieron, porque lo vimos a través de D2, pero para los que nos están oyendo, hagan de cuenta de esos audífonos que usa uno como de diadema de los grandes, pero estirado, ¿no? O sea, como a lo largo, para que se pueda poner en el pecho y hacer la revisión, como para describírselo a la gente. Pero como ha evolucionado tanto, y esta alianza que nos cuenta con Chiesi Farmaceutici ayuda a que se actualice constantemente el tema de involucrar inteligencia artificial, algoritmos, de estar todo el tiempo en desarrollo también de software para poder llegar hasta el alvéolo más chiquito, para poder escucharlo al final y poder interpretar mejor y más rápido los resultados. Me encanta, o sea, te voy a robar todo lo que me acabas de decir, porque lo voy a empezar a utilizar para los pitches. ¿Qué te puedo decir? A ver, es muy interesante, digamos, la nueva ola de inteligencia artificial y lo que es el poder computacional. O sea, yo que no soy ingeniera y no hago código, pero estoy en el Silicon Valley, ¿sí? Lo que está pasando ahora es que hay un aumento, digamos, de los dispositivos comunes y corrientes, y nuevamente la tecnología se origina, es la idea que yo tengo de utilizar
un teléfono celular o un sensor que uno encuentra en cualquier, digamos, dispositivo de un consumidor y aumentarlo con software, con matemática, ¿sí? Y ahí yo siempre cuento la historia de mi esposo, de mi marido, ¿sí? Porque Ricardo, yo no sé si usted lo recuerda el año pasado cuando hablamos de eso. Yo me Ricardo acuerdo de la historia, amor, pero no me acuerdo qué hace él. Pero le cuento, entonces Ricardo, él es de Medellín, pero él se entrena en MIT en Boston, nos conocemos allá desde hace más o menos 18 años que estamos juntos, y él se volvió un experto, un líder técnico en ciencia, digamos, de auditiva y de ingeniería de acústica. Él de hecho era músico en su época. Y cuando a mí se me ocurre la idea, él trabajó para Google más o menos 12 años, de hecho ahorita se lo acaba de robar Meta. Y lo interesante de él es que lo que hace es que para Google, él lo que hacía era aumentaba los celulares para que se volvieran, digamos, los audífonos que uno utiliza, los que estás utilizando en este momento, por ejemplo, Juanita, se volvieran ayudas auditivas para gente sorda, ¿sí? Entonces él con matemática hacía un montón, digamos, de milagros, digámoslo así, extraordinarios para Google. Y a mí lo que se me ocurre es que cuando yo hace 6, 7 años que estoy haciendo un montón de entrevistas con neumólogos que no tenían ni idea qué iba a ser la tecnología, a mí se me ocurre, cuando hablo con un neumólogo, me hablas del atrapamiento aéreo, ¿sí? Que estos pacientes empiezan, porque la vía es respiratoria pequeña, se inflama, todo lo demás, empiezan a atrapar aire. Entonces a mí se me ocurre, ¿qué pasaría si utilizamos la resonancia como fenómeno físico, que espero se acuerden también del colegio, en el taller de física de 11? La resonancia es cuando cuando un objeto empieza a resonar a una frecuencia y te habla más de las características físicas del instrumento musical, y en este caso es el tórax. Entonces el pulmón resuena diferente cuando está normal y está funcionando bien, y cuando hay una anomalía, esa resonancia tiene que cambiar. O sea, física básica es como 1 más 1, 2, como que es lógico. Entonces a mí se me ocurre la idea es de utilizar el tipo de tecnología que Ricardo implementa para Google, pero para otra aplicación que viene a ser medicina, y así es como todo se origina, ¿sí? La idea es mía, porque a él ni siquiera le había ocurrido, pero eso es lo que es interesante. Hacemos mucho es con software, pura matemática. María, ¿cómo es, y esto es una pregunta muy personal, cómo es que usted nos contaba ahora que antes hacía cirugía plástica, termina en todo esto, pero además integrando tanta tecnología, computación? Seguramente usted o su esposo ya están echándole ojo a la computación cuántica, y esto cómo puede condensar y procesar mejor los datos que recopila y que aprende la inteligencia artificial para mejorar esos dispositivos. Pero ¿cómo pasa de una cosa a la otra? Ay Dios, mi historia es bien loca, porque yo empiezo cirugía plástica, pero no me va bien. Tengo unas experiencias supremamente negativas, y eso es como por otra entrevista, porque yo sí experimenté discriminación de primera mano hace más o menos, eso fue en el 2011. Yo salgo muy aburrida, digamos, de lo que es la práctica clínica acá en los Estados Unidos, y sobre todo con el área quirúrgica, y lo que yo hago es un vuelco. Entonces, ayer estaba hablando con alguien también y le decía, vea, yo no quería hacer algo más, o sea, otra especialidad, simplemente porque tenía que ver pacientes y porque en teoría estudié medicina y ya. Hay otra cosa que me apasiona mucho, que es salud pública global, y eso también, yo relaciono muchas cosas de mi vida, mis experiencias personales, con las decisiones que tomo. Yo soy de Neiva, ¿sí? Neiva, pues es una ciudad pequeñita, de no más de 350,000 personas. Mis papás son médicos y ellos tenían un hospital, una clínica, y yo tuve todo el tiempo exposición, digamos, a todo tipo de cosas en zonas rurales, gente pues, con limitaciones, digamos, socioeconómicas todo el tiempo. Entonces a mí me parecía un área muy interesante, digamos, de la práctica médica para empezar a desarrollar. Hago una maestría de salud pública global, y luego me vengo acá al Silicon Valley, en Berkeley, hago otra maestría de medicina translacional, de tecnología y de bioingeniería, y ahí es cuando todo pasa. Sí, que eso más o menos fue hace 6 años. Y la parte de la pregunta de la parte cuántica, la verdad no tengo ni idea, o sea, no tengo respuesta para eso. En este momento no estamos así como tan sofisticados ni cosas extraordinariamente difíciles o costosas. Para nosotros es más un problema de accesibilidad y cómo hacemos con los dispositivos sensores más baratos posibles y utilizando software siempre para aumentar todo. Y la forma en cómo hemos hecho la arquitectura de toda la plataforma es de una manera muy inteligente para hacerlo a larga escala. Vamos de hecho a implementar gran parte de nuestros estudios clínicos ahora en Colombia, empezando con Medellín. De hecho ya empezamos a hacerlo. Qué chévere, es lo importante, ¿no? Es tener las herramientas con las que contamos hoy, utilizarlas para democratizar la salud, democratizar la atención y ayudar a impactar a tantas personas que no solamente necesitan salud, ¿no? Hay gente con necesidades
en cualquier tipo de escalas, en cualquier tipo de aspectos, pero empezar a hacerlo con la salud, porque es que si usted no tiene salud doble, no puede ganar más plata, no puede estudiar, no puede hacer un montón de cosas. María es un ejemplo de cómo cuando uno adquiere habilidades y encuentra una necesidad, puede aplicarlas, y al aplicarlas se encuentra con inventos tan importantes como Silvia. Y ahí nos dio 2 especializaciones que deberían estar estudiando todas aquellas personas el día de hoy, porque hemos hablado mucho de la empleabilidad, del desempleo también, de lo que hace la inteligencia artificial, de lo que para va a pedir la industria. Exactamente. Ahí, María, ¿esto amerita un café es o verdad. unos vinos? Pero nos toca después. Es verdad. Porque el tiempo en radio es oro. Un gusto saludarte otra vez. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Un abrazo. Nosotros nos vamos. Fue un gusto estar con ustedes. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche. Que la pasen bien. Chao. La